14.000 millones de dólares. Eso costaría la implementación del programa de gobierno que este lunes presentó Sebastián Piñera. Hay varias fuentes de financiamiento. Una de ellas es recursos que darán mayor crecimiento de la economía del país, que prevé el comando de Sebastián Piñera, y también otros recortes en programas de gobierno, en programas públicos. Vamos a conversar sobre el tema. Nos acompaña el economista académico de la Universidad de Chile, Rodrigo Wagner. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por la invitación. Rodrigo, la primera pregunta más general y bien amplia. Estos 14.000 millones de dólares de financiamiento de este programa de gobierno, y así en líneas gruesas, ¿calza o no mucho con los objetivos que se propone en definitiva la administración Piñera? Bueno, muy buena pregunta. La verdad es que a minutos de que presente el programa no es obvio entender si esto empalma o no. Ahora, más que entender, igual que para que la gente que está viendo en la casa, cuando tú vas a un restaurante y tú dices, la plata, ¿alcanza para pagar la cuenta o no? Bueno, es que depende del restaurante y depende de lo que pedimos. Sí, claro. Ya sabemos que no solo hay que saber de hospitales, de cuántos hospitales, sino que las camas de hospitales y todo eso pueden cambiar radicalmente. Todos los gobiernos en esta época quieren prometer más. Entonces, lo que yo creo que nos falta un poco es un poquito más de zoom de cómo se pretende financiar todo esto. ¿Y qué idea tiene el comando en particular respecto a cada una de estas políticas públicas? Lo que dices tú, ¿no? ¿Qué tipo de hospital se va a construir? ¿Qué tipo de colegio? No sé, jardines infantiles, en fin. ¿Ese es el detalle que falta? O sea, no, bueno, es imposible pedirle a un gobierno que tenga todo listo antes de partir. Hay que ser justos con todo. Okay. Pero parte de los gastos, por ejemplo, dicen que tienen que ver con menores ingresos por corrección de la reforma tributaria. Le hace una reforma, la reforma de la reforma. Perfecto. Ahí serían, qué sé yo, de esos 14 hay como 2.700 que dicen que serían aproximadamente. ¿Como vía de financiamiento? No, es que el Estado dejaría de recaudar cierto dinero. Okay. Según lo que se puede leer, los argumentos de la gente del comando dicen que esto podría dinamizar la economía y todo, pero esa discusión no es para nada obvia. Ahora, vamos al tema del financiamiento precisamente. ¿Y dónde van a salir estos 14.000 millones que ha estimado el comando cuesta este programa de gobierno? Principalmente tiene dos vías. Una, recorte de gasto, ajuste de gasto público en definitiva, y evaluación también sobre todo de programas públicos que ya están en curso. Y por otra parte, crecimiento económico. Me gustaría que lo dividiéramos bien y separáramos las dos partes. ¿Se puede hacer un reajuste de gasto por 7.000 millones de dólares, que es lo que presenta este gobierno? Este comando, perdón. Llamémoslo para que la gente no entienda, es como lo llaman como corte de grasa. Claro. Es como algo que sobra. Yo también podría ir al gimnasio, cortar algo de mi grasa, pero todos sabemos que es más fácil hacer las proyecciones que después ejecutarlo. Seguro. Hay dos o tres cosas en Chile que pueden dificultar grandes reasignaciones de gasto. Uno, gran parte del gasto público es lo que se llama inercial, que es que se repite del año pasado. Normalmente tú no puedes llegar y echar funcionarios públicos del área, entonces tú tienes que simplemente pagarle, y aparte tiene un reajuste de los empleados públicos que tiende a ser a veces más alto que el crecimiento. Sí. En el periodo anterior del presidente Piñera, mi sueldo, que también es de empleado público, subió más que el IPC. Que el IPC, claro. Lo mismo le pasa al resto. Entonces, cortar grasa en Chile no es tan... cortar grasa se llama, no es tan fácil. Lo otro es que tú normalmente tienes que reubicar a empleados y funcionarios públicos, que también tiene sus dificultades prácticas. Tú puedes reubicar a gente en estos programas. Ahora, recordemos que el gasto público se ha expandido, el empleo público se ha expandido bastante el último periodo, entonces no está claro si esa gente va a estar disponible para cambios o no. Claro, porque tiene efectos políticos y sociales importantes eso. Claro. No es gratis. Claro, bueno, pero también todo candidato razonable tiene que prometer lo bueno, y lo malo lo tiene que esconder un poquito. Sí. Si él dice que va a financiar de esto, no esperaría que fuera demasiado explícito en qué programas va a cortar. Ahora, Rodrigo, ¿hay espacio para hacer una evaluación de programas sociales también, que hoy día Felipe Larraín explicaba, ya tienen relativamente identificado? Decían que antes del 19 de noviembre era difícil hacer ese anuncio en detalle, decir, mire, vamos a sacar o terminar este programa, este otro en materia de educación, de capacitación, etcétera. ¿Pero se puede hacer un recorte de gran magnitud a ese nivel? O sea, a ver, en lo inmediato, la ley de presupuesto para este año, o sea, en el fondo la ley de presupuesto 2018 ya está en el Congreso, ya está, digamos, eso. Ahora, todos funcionan con un poco de rezago. Me imagino que los planes que tendrá el gobierno de potencial gobierno siguiente, ya sea de este o del otro lado, siempre el primer año estás medio amarrado de manos. Tienes un poquito de ajuste, que son, qué sé yo, unos 500 millones de dólares, una cosa así, claro, y más una reasignación de gasto. La pregunta es si se
¿Se puede hacer de la noche a la mañana? Probablemente no. Es que yo creo que mi impresión, cualquier programa de gobierno sabe que el primer año tiene poca manija, digamos, para cortar programas. Probablemente la mano del nuevo ministro, sea quien sea, se verá a partir de septiembre del próximo año. Hay algo de reasignación que sí puede hacer, pero es acotado. Pero es necesario hacer una evaluación de ciertas políticas públicas. ¿Se hace actualmente en Chile evaluación de política para saber si es que la plata que se está gastando se gasta bien o mal? La dirección de presupuesto tiene periódicamente ciertas evaluaciones que se hacen en todo, y hay programas que históricamente han sido mal evaluados, pero hay veces donde la mala evaluación no es llegar y echar a alguien. Si esto no, el Estado está hecho para que, el Estado de Chile por lo menos está hecho para que la gente no se lo robe en maleta, y está bien hecho, pero eso lo hace a veces difícil de manejar, y eso nos lleva quizás a un segundo punto que tiene que ver con, tú puedes tener las lucas para un plan, que yo no estoy diciendo que las tengan, y es cuestionable o hay preguntas ahí, pero otra cosa es que tú tienes que acompañarlo siempre con una capacidad de ejecución de ese gasto público. Eso fue un área donde el primer año de la administración del presidente Piñera, el año 2010, se demoró un poquito, porque bueno, hay que saber operar el Estado, hay que saber pasar contratos, hacer contratos que pasen por Contraloría, sacar las licitaciones a tiempo. Si eso no funciona bien aceitadito, es difícil. Ojalá por lo menos en este segundo intento que está haciendo, esté más consciente de esos desafíos de ejecutar el gasto. Vamos a la segunda línea de financiamiento, Rodrigo, y abordemos el tema del crecimiento económico como una segunda vía de crecimiento, de recaudación, en definitiva, para financiar todo este plan de gobierno. ¿Cuánto puede hacer el próximo gobierno, un eventual gobierno de Sebastián Piñera, en aumentar el crecimiento? Ellos se plantean elevar el crecimiento potencial de un 2,6 a un 3,5%. ¿Y cuán efectivo es eso para recaudar efectivamente más recursos que te permitan hacer el plan o desarrollar el programa que tú quieres? No, entiendo perfectamente. A ver, para que la gente entienda, los impuestos son como una tajadita de una torta. Y si la torta crece, se supone que crece el tamaño de esa torta. Esa es como la lógica de cómo el crecimiento podría ayudar a recaudar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Según proyecciones de diversas agencias, Fondo Monetario Internacional y todo, se espera que el crecimiento de Chile se normalice de nuevo. Aquí dicen desde un 2,6, que es la proyección del Comité Fiscal, que yo lo encuentro un poquito bajo para mi gusto. Yo estoy más cercano a lo que dice el Banco Central, que es un 3 y tanto, un 3 y medio. De crecimiento potencial. De crecimiento potencial de la economía. Las estimaciones, digamos, del Comité Fiscal sobre el PIB son un poquito, las veo un poquito pesimistas ahora. Ahora, la pregunta es, ¿qué puede hacer el gobierno próximo, del color que sea, para generar ese crecimiento? Yo no sé cuánto se puede hacer. Yo creo que aquí el gran... ¿Dice que está como la suerte echada un poco? No la suerte echada, pero hay 3 o 4 variables que son de primer orden. O sea, ¿qué tuvimos entre 2013 y ahora? Tuvimos una caída enorme de la inversión en el sector minero, que es un área donde hago investigación y donde realmente se ve una caída brutal, en parte medida porque las expectativas del precio a largo plazo del cobre estaban digamos, más abajo. Eso, de alguna manera, ahora se ve que empieza a repuntar. Pero y entonces eso puede que genere mayor inversión en el próximo periodo. He escrito un par de columnas al respecto, no me extrañaría. No veo necesariamente que sean políticas que haya desarrollado que desarrollaría el gobierno. Sí creo que hay ciertas cosas de ordenar la casa, hay cierta incertidumbre con respecto a la aplicación práctica de la reforma tributaria. Si pudieran ordenar algunas de esas cosas sería útil. Ahora, no a costa de bajar demasiado los impuestos, porque por lo que se ve del programa, quizás lo más importante, uno puede sacar raya para la suma. Lo que ofrece el programa de Sebastián Piñera, que uno puede ver, es más gasto. Entonces, y esa plata hay que sacarla de alguna parte en algún momento. ¿Y eso no es compatible o no con una promesa también de bajar los impuestos y dejarlo en el promedio de la OCDE, que es lo que adelantó también hace un tiempo Sebastián Piñera? Es que hay muchos detalles sobre cómo, por ejemplo, si los sistemas se integran o no se integran. O sea, sistema tributario. Cuántas veces se cobra el impuesto. Hay un montón de detalles chicos. Ahora, uno siempre quiere venderlo como que vamos a reducir los impuestos y eso va a dinamizar la economía. La verdad es que no es tan así. Mucha multinacional
por ejemplo, Chile es un país que es donde más o menos el 30% de la inversión la hacen multinacionales, tanto en el sector servicios, el sector supermercado, pero en el sector minero. Y parte de eso, mira, más o menos ellos tienen estrategias desde precios de transferencia hasta otras cosas que los hacen no tan sensibles a la tasa de impuesto en particular y más sensibles a las condiciones de inversión en general. Desde el punto de vista político. Y no solo político, también del ciclo de inversión. O sea, si yo voy a decidir si voy a hacer el nuevo supermercado, la ampliación del nuevo supermercado en Antofagasta, bueno, eso depende de si la minera va a construir o no. Rodrigo, pero en definitiva, como para ir redondeando la idea, ¿este mayor gasto prometido es compatible con una eventual reducción de impuestos y además también acercarse a los objetivos de déficit y de balance estructural que también ha prometido este gobierno? O sea, un eventual gobierno de Sebastián Piñera. Yo lo veo relativamente complicado por dos razones. Pero no necesariamente estoy diciendo que no, malamente uno puede comentar sobre la hora en caliente como me pidieron acá. Sin tanto nivel de detalle. Claro, bien, pero en términos generales. Pero en el fondo, los cortes de grasa tienden a ser menos, tienden a resultar en la práctica más complicados que el Excel. Perfecto. Eso es uno. Y segundo, en lo que tiene que ver con el crecimiento económico, hay veces donde el crecimiento económico tiene un pequeño problema. Que no es para efectos del gasto público, que es que hay veces donde se vuelve más caro el gasto público. Por ejemplo, cuando había un boom de construcción y tú tenías que hacer las viviendas en el norte en el 2012, bueno, tenías que competirle obreros al sector minero, tenías que empezar a pagar más. Lo mismo, nosotros calculamos más o menos un trabajo que tenemos que más o menos de 10 puntos de crecimiento, en realidad solo 6 o 7 te sirven para financiar mayor gasto y 3 o 4 se los come este efecto precio. Claro. Tú le tienes que pagar más a la gente para competirle al sector privado que te lo están tratando de robar. Claro, eso es un poco, resulta ser más complicado en la práctica que en los detalles. Pero bueno, están ofreciendo más gasto. Eso hay que ver cómo se financia y eso es un problema no solo de este gobierno, sino que del próximo. Ojalá que el Congreso pueda también contar con una oficina que revise esto. Con un grupo de colegas, con Eduardo Engel, Andrea Repeto, Claudio Agostini, hemos hecho una propuesta para que el Congreso tenga una pequeña oficina en línea de poder, no ahora, sino que en la ley de la próxima ley de presupuesto, en la siguiente, un poquito es como aterrizar esto, ¿no? Aterrizar y ver, igual que el arbitraje nuevo en el fútbol, el TAC, así ver si calzan o no calzan los números cada vez. Rodrigo, gracias por haber venido a conversar con nosotros y tener una primera aproximación respecto a esta propuesta del candidato de Chile Vamos. Muchas gracias, Sebastián. Bien, avanzamos.